todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. En esta ocasión, nos adentraremos en un tema que alguna vez ha estado en la mente de todos. ¿Cómo será el mundo en 100 años? Aunque es difícil predecir con certeza el futuro, vamos a atrevernos a imaginarlo y a adentrarnos en esta reflexión, a lo grande. ¿Cómo podrían ser nuestras vidas en los próximos años? ¿Cómo evolucionarán las tecnologías, el medio ambiente y la sociedad en general? ¿Cómo cambiarán las cosas? En el intento por encontrar las respuestas, el abanico de sucesos y sus posibilidades suelen ser infinitas. Si bien es difícil prever con certeza cómo será ese futuro, lo que es claro es que las transformaciones que estamos viviendo hoy probablemente moldearán el mundo que heredarán las generaciones venideras, y lo harán de muchas maneras, que apenas hoy podemos comenzar a comprender. Estamos viviendo en un mundo cada vez más acelerado, donde muchas personas perciben que la vida dentro de 100 años está a la vuelta de la esquina, y que el futuro es mucho más cercano de lo que solemos imaginar. A medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, nuestras realidades y expectativas se transforman constantemente, haciendo que lo que parecía un futuro lejano se vuelva cada vez más tangible. Cada día que avanza, estamos siendo testigos de cómo el futuro se va tejiendo entre expectativas, avances y transformaciones, que apenas estamos comenzando a percibir y a vislumbrar. Y lo que nos espera puede ser tan incierto como fascinante. Muchas personas imaginan un mundo donde la tecnología se fusiona completamente con nuestra vida diaria. Otras se imaginan los avances científicos que permitirán que las personas vivan más de 100 años. Lo cierto es que ya llegó uno de los sucesos clave que está marcando un antes y un después. La inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales no solo están transformando un esquema completo de nuestra forma de vivir, sino que ya comienzan a dirigir la economía mundial en un abrir y cerrar de ojos. La predicción de cómo será el mundo dentro de 100 años, más allá del ejercicio de imaginación, será una reflexión en la necesidad de prepararnos para los cambios que están por venir. Imaginar el futuro es tanto un reto como una aventura, porque tenemos que pensar en lo que podría cambiar en muchos ámbitos, desde las redes sociales, hasta los avances en científicos, de tecnología, sociedad, medio ambiente, salud, y hasta la manera en que vivimos y nos relacionamos. Hay quienes opinan que todo el futuro está siendo escrito ahora. La tecnología siempre ha sido una de las fuerzas que más ha moldeado nuestro mundo. Podríamos estar hablando de avances inimaginables. Como por ejemplo, hogares completamente automatizados, coches voladores, y robots trabajando al lado de los humanos. Los avances como la inteligencia artificial, la computación cuántica y los avances en biotecnología, están intentando hacer posible todo esto, y más, para un futuro próximo, y estas tecnologías podrían ser el pan de cada día. Es posible que la medicina haya avanzado tanto que enfermedades que hoy son mortales, como el cáncer o el Alzheimer, sean curables. Con la investigación actual y la biotecnología emergente, la medicina en 100 años podría ser increíblemente avanzada. Por otro lado, la humanidad podría enfrentarse a desafíos ambientales como el cambio climático, la escasez de recursos naturales o la falta de biodiversidad. El cambio climático será uno de los grandes desafíos del futuro, pero la esperanza es que con la tecnología también podremos encontrar soluciones para mitigar sus efectos. La sociedad también sufrirá cambios profundos, y la forma en que interactuamos
trabajamos y nos relacionamos podría ser muy diferente. Sin dejar de mencionar que el espacio será probablemente un lugar mucho más accesible para la humanidad. Además, la conexión con lo divino podría seguir siendo un pilar fundamental de la vida humana, o podría transformarse en algo completamente diferente, junto con los nuevos desafíos éticos, mientras que la tecnología y la ciencia avanzan. Con el avance en inteligencia artificial, la genética y manipulación del cuerpo humano, se podrían plantear nuevas cuestiones éticas sobre qué significa ser humano, qué derechos tienen las inteligencias artificiales, y cómo debemos relacionarnos con ellas. No solo la tecnología cambia, sino también cómo nos relacionaremos entre nosotros y con el mundo que nos rodea. Eso quiere decir que en 100 años, la tecnología habrá transformado radicalmente nuestra vida diaria. Pero, en definitiva, es muy interesante imaginar el futuro en 100 años, porque despierta un sinfín de posibilidades fascinantes. A continuación, te comparto algunas sorprendentes y posibles visiones sobre el futuro. Estas son: 1. Ciudades inteligentes. Imagínate las ciudades flotantes en el aire, suspendidas gracias a tecnologías antigravedad o energías limpias. Edificios transparentes, que se autoadaptan al clima, construidos con materiales que se autoreparan, energía solar en cada rincón, y calles flotantes llenas de autos voladores, transporte autónomo, trenes ultrarrápidos, o drones, transportando mercancías. 2. La posibilidad de las vías aéreas de la ciudad podrían estar divididas por diferentes capas: nivel bajo para coches, nivel medio para drones de reparto, y nivel alto para los vuelos personales. 3. Imagina la inteligencia artificial avanzada, no solo realizando tareas sencillas, sino que también podrían tener niveles altos de creatividad, tomando decisiones clave en áreas como economía, arte y medicina. 4. Imagina un avance en la realidad virtual y aumentada, que podrían reemplazar el concepto de trabajo en oficina o viajes turísticos. Las personas podrán teletransportarse a otros lugares o experimentar aventuras sin moverse de su hogar. 5. Gracias a los avances en genética y biotecnología, imagina que las personas podrían vivir mucho más tiempo, tal vez más de 100 años, con una calidad de vida excepcional. 6. Imagina que la curación de enfermedades como el cáncer, Alzheimer y muchas otras que hoy son incurables, podrían ser tratadas con terapias génicas, nanomedicina o incluso mediante la regeneración celular. 7. Imagínate que en un futuro, podríamos ver cuerpos modificados con mejoras biológicas en los humanos, como el aumento de capacidades físicas, sensoriales y cognitivas, mediante tecnologías como implantes o modificación genética. 8. Imagina el surgimiento de cápsulas regeneradoras, donde las personas se someterían a procesos de regeneración celular rápidas y sencillas, o terapias de reparación a nivel molecular para curar enfermedades. Un escenario podría ser una persona entrando en una cápsula, en la que su cuerpo se rejuvenece al recibir tratamientos de células madre o biotecnología avanzada. 9. Imagínate nanobots circulando por el cuerpo humano para detectar y curar enfermedades a nivel celular, mientras los pacientes siguen con su vida diaria, sin siquiera notar que están recibiendo tratamiento. 10. Imagina las viviendas y edificios diseñados con materiales reciclados, sistemas de energía renovable, solar, eólica, hidroeléctrica y agricultura urbana. 11. Imagínate que haya soluciones tecnológicas para el clima, como por ejemplo la captura de carbono,
energías limpias, e incluso el uso de drones y robots para limpiar océanos y ecosistemas dañados. 12. Imagínate la transición a una economía circular, donde cambiará el modelo económico hacia uno en el que todo sea reciclado, reutilizado y aprovechado al máximo, lo que reduciría el impacto ambiental. 13. Imagínate bosques urbanos, donde las ciudades se fusionan con la naturaleza, con plantas y árboles que se integran a la infraestructura tecnológica. Se verían biosistemas inteligentes que interactúan con el clima, limpiando el aire y generando oxígeno. 14. Imagínate tecnologías biomiméticas que imitan a la naturaleza para crear materiales o resolver problemas. Por ejemplo, edificios que imitan la estructura de las plantas para absorber energía solar de manera más eficiente o que se autorreparan, como la piel humana. 15. ¿Por qué no imaginarte a un robot autónomo haciendo las labores en una oficina futurista, organizando papeles, asistiendo a reuniones virtuales y redactando correos electrónicos? El robot podría tener una apariencia casi humana, pero con un diseño altamente funcional y minimalista. 16. Imagínate el trabajo remoto y automatizado completamente. Muchas de las tareas que hoy hacen las personas, que serían realizadas por robots y la inteligencia artificial. Esto podría liberar a los humanos de trabajos repetitivos y permitirles enfocarse en creatividad, arte y desarrollo personal. 17. Imagínate pantallas flotantes en las oficinas o en las mesas de trabajo. Imagínate ver pantallas holográficas flotando en el aire, con información y gráficos que los empleados pueden manipular con gestos de las manos. La oficina no tendría escritorios tradicionales, más bien, sería un espacio fluido, donde las personas y robots interactúan con interfaces virtuales. 18. Imagínate que la educación sea completamente personalizada, impulsada por la inteligencia artificial, que adapte los planes de estudio según las capacidades de cada alumno, y que pueda tener educación a distancia con experiencias inmersivas. 19. Imagínate escuelas virtuales donde los estudiantes usan gafas de realidad aumentada o interfaces cerebrales y que los profesores serían inteligencias artificiales o avatares humanos que guían a los estudiantes a través de simulaciones de situaciones históricas, experimentos científicos y viajes espaciales, todo desde su hogar. 20. Imagínate a los estudiantes con interfaces neuronales que permiten un aprendizaje instantáneo. Por ejemplo, un niño podría aprender a tocar un instrumento o hablar un nuevo idioma en cuestión de minutos a través de la estimulación directa del cerebro. 21. Imagínate las interacciones humanas más globales que nunca, donde la tecnología nos conectará en tiempo real con cualquier persona en cualquier parte del mundo. 22. Imagínate a las personas interactuando con avatares virtuales para tener conversaciones empáticas y que podrían ofrecer terapia emocional, servir de asistentes personales o incluso ayudar en la toma de decisiones importantes en tiempo real. 23. Imagínate a las familias usando dispositivos como holocomunicadores, que permiten que alguien esté presente de forma holográfica en la habitación, sin importar lo lejos que esté en el mundo. 24. Imagínate robots domésticos encargándose de tareas del hogar, como cocinar, limpiar, e incluso interactuar emocionalmente con las personas. Por ejemplo, algunos de estos robots podrían tener una apariencia humana, mientras que otros podrían ser más abstractos o animales, pero con una inteligencia emocional avanzada que les permite entender y responder a los sentimientos humanos.
25. Imagínate a robots terapéuticos, ayudando a personas mayores a lidiar con la soledad o la depresión, interactuando de manera empática y ofreciendo compañía, apoyo y actividades cognitivas. 26. Imagínate que sea posible para ese entonces, que tengamos colonias permanentes en la Luna y en Marte, con la tecnología para sostener vida fuera de la Tierra y minería de recursos en otros planetas. Imagínate humanos viviendo en burbujas geodésicas de alta tecnología que permiten la creación de un ambiente habitable. Las estaciones de investigación están conectadas por túneles subterráneos, y los colonos usan trajes especiales que se adaptan a las condiciones extremas. 27. Imagínate a vehículos autónomos, surcando el terreno marciano, con robots mineros trabajando para extraer recursos o construir nuevas infraestructuras. 28. Imagínate una mayor exploración más allá de nuestro sistema solar, con naves ultrarrápidas e inteligentes. Imagínate que con todos estos avances en tecnología de propulsión, podría ser posible enviar misiones más allá de nuestro sistema solar, incluso enviar sondas o naves tripuladas a otros planetas con tecnología avanzada. 29. Imagínate poder vivir en otro planeta que es igual a la Tierra, sostenible y ecológica. Imagínate en un paisaje urbano sostenible, con techos verdes en todos los edificios, y huertos urbanos cultivando alimentos locales. Que las calles están llenas de jardines verticales, y el aire está limpio gracias a los filtros de carbono que se instalan en cada edificio. 30. Imagínate que hayan vehículos sin emisiones, circulando por la ciudad, mientras el transporte público está completamente automatizado, y funciona con energías renovables. Allí la movilidad urbana es más eficiente que nunca, eliminando el tráfico y la contaminación. 31. Imagínate una espiritualidad digital. Si bien muchas religiones se han mantenido constantes durante siglos, las nuevas generaciones podrían conectar con lo divino de maneras digitales o virtuales, a través de experiencias inmersivas de meditación o prácticas espirituales. 32. Imagínate a personas participando en viajes virtuales, a través de auriculares o dispositivos de inmersión que les permiten vivir experiencias, como si realmente estuvieran en otro lugar, desde caminar por el fondo del océano, hasta asistir a conciertos, o explorar otras galaxias. 33. Imagínate escuelas y oficinas con clases y reuniones en 3D, usando avatares virtuales, donde las personas se sienten presentes sin estar físicamente en el lugar. Se podrán tener experiencias inmersivas sin salir de casa, explorando mundos completamente digitales. 34. Imagínate interfaces cerebro-computadora, que permiten que las personas controlen dispositivos solo con pensar, o incluso compartir pensamientos e ideas directamente con otras personas. Este tipo de tecnología podría hacer que las distinciones entre lo humano y lo digital se difuminen. 35. Imagínate que las personas puedan cargar sus recuerdos en una especie de nube mental, o experimentar realidades alternativas, fusionando lo físico con lo virtual. El futuro en 100 años es una mezcla de incertidumbre, esperanza y desafíos. Será probablemente un lugar sorprendente, lleno de avances que hoy nos parecen ciencia ficción. Habrá avances en tecnología, salud, exploración espacial y sostenibilidad, pero también traerá consigo nuevos retos éticos, sociales y medioambientales. ¿Te imaginas alguna de estas escenas siendo parte de tu vida diaria dentro de 100 años? ¿Cuál te parece más fascinante o inquietante? Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta,
y suscríbete para que formes parte de este canal, y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.